Seguimos en vivo aquí en la 98.5 hasta las 4 de la tarde. Pero hoy nos vamos a pasar un poquito más por dos cosas. Primero, porque la charla afuera fue riquísima. Nos quedamos todos en ronda conversando con Ramón Ruiz y con Lorena Luján. Pues ya están desde las 3 de la tarde Ligia Rópulo y Lilian Rodríguez para hablar del acercamiento a la pedagogía Freinet. Y bueno, esos intercambios son muy ricos. Yo siempre digo, voy a guardar las charlas fuera de aire porque son espectaculares. Y además, porque nos enteramos que los chicos de Analizando la Pelota, que vienen a las 4, hoy no tienen el programa, entonces vamos a tener unos minutos más para poder, por lo menos, compensar esa espera que tuvieron que soportar ustedes. Bienvenidas, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias. Ligia, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ¿de qué se trata? Porque, a ver, uno a veces intenta preparar las entrevistas según el invitado que tenga y a veces saca cosas muy interesantes y aprende mucho. En este caso no es la característica de esta entrevista no ser la investigación previa, sino que lo que ustedes me han puesto ahí arriba de la mesa. Un método de trabajo, un método educativo. Recién les decía si tiene que ver con el Montessori o no, si son esas formas de afrontar el salón de clase diferente o afrontar el estilo de dar la clase diferente. ¿De qué se trata? ¿Cómo cuán importante es para Montessori? A mí me parece que con el Montessori tiene diferencia en eso que justamente tú dijiste, de que hay que montar la clase. Acá no hay que montar nada la clase. O sea, en realidad se basa más que nada en técnicas de trabajo, ¿verdad? Y en formas de trabajar con el niño, de modo que el niño construya su aprendizaje en una forma muy libre, donde la tolerancia, donde los puntos de vista diferentes son muy tenidos en cuenta, donde nadie quiere primar sobre nadie, por lo tanto todo es enriquecedor, donde se trabaja, se hace como un trabajo de campo, y en ese trabajo de campo, primero una cosa directamente aterrizada al lugar, puede ser una fábrica, puede ser, no sé, un taller de cerámica o lo que sea, y luego investigar sobre eso. Entonces la investigación es muy importante, porque si bien nosotros ahora tenemos Google, ¡ay, qué divino Google! Pero en Google hay de todo. Sí. Entonces una de las tareas de los docentes es decirle a los chiquilines, miren chiquilines, que todo esto no es bueno, o no es una información acertada, ni profunda, porque a veces también queda por ahí nomás. Entonces enseñarlos a seleccionar. Pero rompe esa estructura que estamos acostumbrados de la pizarra, el profesor y los alumnos sentados de frente. Totalmente rompe porque ¿qué pasa? En esa dinámica de que cada niño está buscando esa información, o por más que se armen equipos y grupos, ¿verdad? En la clase, porque eso es un trabajo colaborativo, pero por más que el maestro tiene que andar deambulando por la clase, en esos grupos, o sea, ¿verdad? No se transforma en una asamblea la clase, ¿o sí? No, ¿sabés por qué me quedé pensando? Porque porque hay algunas cosas que sí la pedagogía prevé, ¿verdad? Por ejemplo, una es hacer un diario. Ah, mirá qué bueno. Otra es hacer asambleas de clase. Claro. Porque por eso me quedé como cortada cuando me dijiste lo de la asamblea, porque las asambleas de clase son importantísimas para la dinámica y las crisis que pueden haber adentro con los compañeros, con el propio maestro. Y la importancia debe ser para el profe, para quien dirige, saber las realidades o los puntos de vista con respecto a algo que a ver, yo vengo de la época que la maestra hablaba, nosotros escuchábamos, copiábamos y tal vez fue muy efectivo. Sí. O tal vez aprendimos mucho o no. Pero no quiere decir que no sea efectivo. Pero no conocer otras cosas no quiere decir que eso sea malo o bueno. Sino que puede. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que el niño construye el aprendizaje. El conocimiento. No es aprendizaje. Es un aprendizaje, sí, pero es el conocimiento, lo construye él mismo. Por ejemplo, cuando va a hacer un diario, el niño es el que descubre cuáles son los géneros que va a usar. En cambio nosotros antes, ¿qué hacíamos? Le decíamos, este es el género narrativo, tiene un principio, un nudo y un final y un desenlace.
Pobrecito el niño. En cambio el niño ahora se va a dar cuenta que cuando tiene que contar una historia, le va a dar dramatismo, le va a poner el nudo, sin pensar que es el nudo. Entonces lo va a descubrir él solo. Esa es la diferencia. Y lo que uno descubre, no te lo olvidas más. No, además creo que también es valioso el aporte de que esta pedagogía, más allá del conocimiento o no de ella, siempre está aplicada en la escuela tradicional y en el aprendizaje tradicional, tanto de maestros como de profesores, porque inconscientemente experimentamos innovar, y desde la innovación misma, para nosotros poder también estar siendo como parte, ¿no?, de un aprendizaje con ellos. Y de la evolución, claro. Y en la evolución que ellos vayan teniendo, también lo instauramos. Lo que hoy tenemos es una fundamentación que hemos descubierto que a través de Freinet, que no hace poco que está, en realidad Freinet tiene los comienzos desde mucho antes del 39, el primer congreso educativo que hubo en Piriápolis, ya se hablaba de un cambio a nivel educativo. Hubo otro congreso en 1949 para discernir entre la escuela pública y la escuela rural, que habían diferencias, y ahí también se planteó. Y cuando se puso en práctica desde esa época hasta 1976, que muchos de los que hacían esta pedagogía fueron destituidos por su concepción liberal que tenía la pedagogía, no se hizo más hasta el 2011. Pasaron 30 años para poder volver. Si uno hace una línea de tiempo, aprovechando, hago el rol de alumno, en una línea de tiempo, hace más de 80 años se plantea, se pone en práctica. Viene un gobierno autoritario y dice que no porque, claro, porque capaz que piensan, los gurises, ¿estás loco? Saquen eso. Y después igual se va ese gobierno y costó un montón ponerlo arriba de la mesa. Estaba escuchando a Liliana y sabés que se me ocurrió otra cosa. Porque nosotros en primaria tenemos un problema muy grave ahora, que es con justamente el Instituto Nacional Rural. Qué casualidad, ¿no? Ahora podemos hablar del CAF, pero el CAF es una escuela donde los maestros se podían ir a quedar para renovarse, porque todos esos maestros de esa época se dieron cuenta que el maestro rural estaba muy solo. Entonces no solamente se hicieron agrupaciones de maestros, donde el maestro podía trabajar con otro maestro y decirle, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo trabajaste esto? ¿Cómo hiciste esto otro? Que el maestro de mina lo puede hacer con otro maestro, pero el maestro del campo está solo toda la semana. Entonces, para que eso no sucediera, empezaron a organizar lugares de encuentro. Encuentro entre escuelas y encuentros después entre maestros un lugar que se llama el CAF, Centro Agustín Ferreiro, se llama, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento, nosotros tenemos un señor que se llama Limber Santos, que es el que dirige todo eso. ¿Y qué es lo que sucedió ahora? Que el cargo de Limber Santos lo dejaron sin efecto y Limber Santos se quedó sin cargo y se quedó afuera se quedó fuera del esquema de la educación rural. Y Limber Santos es un señor que está permanentemente preocupado de que sus maestros rurales estén actualizados. Claro. Entonces, no es casualidad que ese señor en este momento se haya quedado sin su cargo, porque lo limpiaron de un plumazo. En momentos de reforma educativa que no están tomando en cuenta los docentes. O por lo menos es la información que no. Y no solamente no están tomando en cuenta los docentes, sino que además un cargo fundamental para la escuela rural lo limpiaron de un plumazo. Porque es así. Se pierde la estructura. Sí, si nos extendemos un poquito más, no solo la escuela rural, hay escuelas del interior que también quedan relegadas a un sistema. No de que no les llegue la enseñanza o la educación o las metodologías, sino el compartir, el poder ayornarse con el que está más actualizado, con el que está más en boga hoy. Entonces, más allá de la escuela rural, que muchas lamentablemente han cerrado porque somos conscientes de todo lo que ha pasado en nuestra historia, las escuelas de interior también, y eso es sumamente delicado si lo vamos a tratar. Como parte de uno de las teorías de Freinet, te puedo decir
que él, en un libro que tenemos como de cabecera hoy con Ligia, que es La mano piensa, es una investigación que hicieron 3 maestras y que justamente se enfocaron acá en Minas con un maestro que es Oligario Tete Villalba, que hicieron 100 años el mes pasado, dice y acotan esto: el trabajo, según Freinet, implica un hacer y un pensar, que forma parte de la vida y está relacionado con lo afectivo, lo creativo, lo subjetivo de cada uno, y esa impronta es la esencia del resultado. ¿Qué implica? Que aquí cada uno de nuestros niños, alumnos, son sujeto en acción, sujetos que actúan en consecuencia de un conocimiento, de una mirada más allá del aula, porque los compromete como individuos, como ciudadanos a formarse a futuro. Porque no significa hacer una nota y escribir un diario, no. Claro. Significa ir a la base, ir a la fuente, qué noticia vamos a dar, cómo la vamos a dar, desde qué lugar nos favorece o nos desfavorece esa noticia. ¿No? Sí, porque el contenido es fundamental, porque yo te puedo dar el procedimiento y te doy cierta cantidad de envases vacíos para llenar. Exacto. ¿No? Y entre todos ponerse de acuerdo. Además, también, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Porque cada uno de estos alumnos van a dar una cuota o un aporte y entre todos votarán, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor noticia o cuál es lo que queremos? Discrepancias. Exactamente. Lo más seguro. Exactamente. Claro. Entonces, creo que es fundamental de que esta pedagogía, más allá de que ya esté desde hace unos años y demás, hoy vuelva a resurgir, ¿no? Y bueno, y en esas discrepancias también es justamente donde se da ese respeto a las distintas opiniones, porque esas opiniones son todas respetadas. Y bueno, y obvio que siempre va a prevalecer una sobre la otra, ¿no? Pero con argumentos. No porque uno sea el que siempre habla o porque sea el que capaz que está más informado que el otro, porque quizá los argumentos del otro no son tan elaborados, pero son válidos. Entonces, porque eso sucede en una clase, en la escuela pública, que yo siempre digo, esto parezco boba, pero siempre digo esto: no hay otra escuela como la escuela pública. ¿Por qué? Porque en la escuela pública se juntan adentro de una misma clase, parezco Varela, se juntan dentro de una misma clase, pero es la base, de ¿no? todos los estratos sociales, económicos, culturales. Por lo tanto, ese aporte que yo como maestra, yo nunca di clase en una escuela privada, pero no me imagino darle clase solo a una clase social. La riqueza que tiene la escuela pública no se compara con ninguna escuela privada, no se compara. Por más que en la escuela privada sí saldrán bilingües, sí, lo único que sí que le encuentro de buenísimo de una escuela privada, pero después todo lo demás, la riqueza que tiene de que todos los niños aportan cosas diferentes, muy diferentes, desde su óptica, desde lo que viven en la casa, esa riqueza no existe en la escuela privada. Entonces, bueno, eso en esas asambleas y en esos CARES se conjugan de manera que todos nos respetemos. Claro. Este encuentro que se va a estar realizando el sábado tiende a ser una reunión con diferentes docentes, tal como se planteaba en lo que ustedes decían con los maestros rurales reunidos, es a tratar de intercambiar entre docentes desde el punto de vista del conocimiento o sea, evidentemente no es institucional, sino de la propia preocupación de los docentes que, y vuelvo sobre mis palabras, que ante esta reforma que nos están tomando en cuenta, bueno, juntémonos a ver Exacto. qué podemos resolver desde el punto de vista, porque desconozco cómo trabaja un docente y se lo digo con mucha sinceridad, pero me imagino que llega un programa como nos llegaba cuando éramos estudiantes, ¿no? Y de ahí se trabajan los diferentes temas en las diferentes materias, ¿no? Bueno, vos sabés que yo les voy a contar una cosa. Yo soy maestra de tiempo completo y las que inventaron este sistema de tiempo completo, Francia y Marina Orozco, no me acuerdo el nombre ahora, de Teresita Francia y Marina Orozco. Teresita Francia y Marina Orozco trabajaban en una escuela del Cerro, en dos escuelas del Cerro en realidad. Y ellas
vieron que los maestros habíamos estudiado la carrera y después no nos habíamos actualizado nunca más. Claro. Y que el mundo había cambiado de tal manera que la sociedad estaba totalmente atomizada porque los padres vivían separados, algunos hasta se habían ido del Uruguay, la pobreza que había, ¿verdad? Porque en realidad la escuela de tiempo completo se pensaron para lugares donde hubiera carencias económicas, ¿no? Claro, sí, para abrazar al niño. Que la carencia económica también trae otras culturales y de estructura, ¿verdad? Claro. De la familia. Sí. Pero ellas nos hacían unos cursos que se llamaban de sensibilización. ¿Qué era la sensibilización? Bueno. Sensibilización con eso. Porque no todos los docentes tienen por qué estar sensibilizados. Y yo, otra cosa que me parezco boba, yo siempre lo repito, todo se aprende. Se aprende a trabajar en equipo, se aprende a trabajar en grupos, se aprende se aprenden a ver que ese niño que es pobre no es solo pobre porque no tiene plata, tiene otras carencias en la casa. Yo voy a mi casa a bañarme, yo siempre digo, yo no me bañaría nunca, no es que no me bañaría nunca, pero me bañaría muy salteado si no tuviera ducha. Uno se adapta, claro, uno se adapta a todo, pero es mucho más fácil abrir el grifo y que esté el agua caliente ahí. Pero peor es criticar y decir, ay, este niño qué sucio que viene. Claro. Entonces, a eso iba el curso. Y después nos enseñaron un montón de talleres de lengua, de matemática, de ciencias biológicas, teníamos unos talleres divinos, de todo un poco. Y de ciencias sociales. Yo tengo una historia, no voy a decir el nombre del niño porque, digo, ya... No se dice, claro. No, pero era un compañero de clase. Una vez la directora entró al salón y él estaba sentado en el primer banco de la puerta. ¿Por qué? Porque pobrecito le tocaba bañarse bastante poco, ¿no? Y la directora, muy poco sensible, te das cuenta que yo fui a la escuela en la década del 70, ¿no? Le dijo, a ver, mijito, si usted se me viene bañado mañana, porque adelante, ¿no? Así de todos. Y este niño con esa ingenuidad que tienen los chiquilines, dice, lo que pasa es que se rompió el carro y no pudimos traer agua ayer y trajimos solamente un balde. Ay, pobrecito. La maestra, no, claro, vivía en un barrio bastante carenciado. Hablando de Nuevo París, los alrededores. Claro, habían traído solamente en un balde. Entonces, claro, habían usado el agua para cosas básicas que no incluía el baño ese día. Obvio, aparte, después, no tenía cómo. Claro, y después entramos que tenían que desarmar una habitación para poder bañarse dentro de un latón. Porque el baño era solamente un excusano. Claro, sabía que ¿no? Se bañaban en la cocina. Nos enteramos después. Claro. Que como niño, yo lo miro ahora desde esta visión de adulto, pero como niño no tenés un baño, ¿no? Nos parece que tiene que ser una cosa natural cuando uno lo tiene. Entonces, los docentes lo mismo. Si no viene alguien y te dice, a ver, capaz que hay algunos que tenemos otras posibilidades u otra sensibilidad, o llamarle como quieras, pero hay algunos docentes que no se dan cuenta de que eso no es natural. Y estamos hablando que era una escuela en un barrio donde estaban las curtiembres, había mucho trabajador. Y otra cosa, ahora se habla mucho de todo esto. Cuando nosotros hacíamos esos cursos, había muchas maestras que de verdad no tenían idea de que había gente que no tenía dónde bañarse. Claro, por eso te digo. Yo calculo que esta señora atravesaba todo Montevideo para llegar ahí, no tenía idea. Veía solamente las casas lindas de la vuelta. Claro. No se daba cuenta que el barrio tenía mucho más periferia. Se expandía. Claro. Volviendo a tu pregunta, que en realidad sí, porque nos vamos por las ramas, porque es muy fácil irse por las ramas. A ver si realmente esto era como, sí, es un ida y vuelta, en realidad, le llamamos así, porque en definitiva, conocer la pedagogía es enfocarnos en lo que estamos haciendo hoy, pero con la relevancia de que con tu experiencia, con mi experiencia, con la del otro, podamos compartir lo bueno, lo positivo, lo que nos dificulta, lo que nos adelanta. Con un hilo conductor. Exactamente. Entonces, el sábado las maestras que van a venir en representación del movimiento de la escuela moderna o de la pedagogía de Freinet, como también se llama, son las que van a mostrar la parte práctica y la parte técnica. Ajá. Entonces, con niños y con profesores, ahí va, con profesores, ¿no? Con maestros. Y ahí nos van a poner en contexto de cómo se lleva adelante, cómo ellas la han podido llevar adelante. Y ahí habrá un intercambio de dudas, inquietudes y vivencias de otros
que dirán, yo estoy haciendo eso sin saberlo, claro. o yo estoy intentando ver cómo lo hago, y mirá, claro, ahora esto me abre está buscando un camino y es este, claro. Y redondearlo, porque vos sabés que, por ejemplo, a mí me encantaba hacer asambleas de clase, a mí me encantaba hacer trabajo en equipo, me encantaba hacer producciones de texto y después llevarlas a libro, concretamente. Nunca se me ocurrió hacer un diario, pero yo hacía algunas cosas que podrían ser de la pedagogía, pero le faltaba redondearlo, porque eso es lo que nos da una pedagogía. Claro. Nos da contenido, nos da algo conceptual, una fundamentación conceptual, que uno lo hace, en lugar de hacerlo tan a tientas, lo hace con seguridad. Claro, le da como otra impronta, ¿verdad? Claro, porque ahí también, a ver, yo lo veo desde el punto de vista de cómo creo yo que trabaja un docente, y ustedes me corrigen, acostumbrado a tener estructuras, esto le da la estructura para manejarse con esa soltura que puede llegar a dar la participación de todos, porque dentro de algo hay que estar. Exacto. Sí. No, y además nosotros igual seguimos dentro de un parámetro en el cual no podemos salirnos de ese, por ¿no? eso, que por es eso digo, la parte tradicional, ¿no? Ni hablar. Y el programa que le llega para exacto, curricular para cada instancia, ¿no? Esto es lo que nos hace o nos permite es abrir una brecha donde nosotros a nivel de nuestra pedagogía o de nuestra autoridad, ¿no? Sacándole la impronta de autoridad, pero sí llevándola al aula, podemos trabajar libres. Y me mete un tema que también, ustedes me corrigen, cuando yo le erro me corrigen, pero ¿qué piensan las inspectoras? Los inspectores cuando llegan y un docente o un maestro está trabajando con ese método. Hay algo, yo estoy seguro, a ver, yo no conozco a nadie en Minas que lo esté usando. Bien, claro. Sí. Pero de las inspectoras que yo conozco, estoy segura que hay algunas que tienen una apertura, son abiertas. Y otra cosa que yo siempre digo, por más que el inspector no sea de cabeza abierta y no sea, no esté de acuerdo incluso con que trabajemos con eso, vamos a suponer que viene un inspector y no quiere que nosotros trabajemos con la pedagogía Freinet, y viene y te dice, yo no quiero, yo vengo y le digo, mirá que yo estoy haciendo esto porque estoy marcada en la pedagogía Freinet y voy a hacer el diario y la asamblea de clase y todo esto, ¿no? Entonces ella me va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Si yo le fundamento por qué lo estoy haciendo, es muy difícil. Es muy difícil que siga sosteniendo. Un inspector te siga diciendo que no. Claro. Es muy difícil. Eso es lo que me parecía. Por y eso los inspectores la se encargan también de decirnos a nosotros. Por ejemplo, nosotros maestros que tenemos bastante contacto con los inspectores, porque a principio de año generalmente se hace una reunión, después te vienen y te visitan una vez para ver cómo trabajás, y ellos te orientan y te dicen, me parece que tienes que trabajar más en matemáticas o yo qué sé. Claro. Y después vienen a hacernos otra visita para ponernos una nota. En todas esas instancias que nosotros tenemos con los inspectores, es muy difícil que nosotros no podamos explicar lo que hacemos y por qué, fundamentar. Entonces, y que el inspector nos diga, no, yo no quiero que trabajen. Es muy difícil eso. Puede haber alguno, no digo que no, puede haber. Pero... A nivel de secundaria es totalmente distinto. Porque eso es lo que yo... ¿Por qué? Porque a nosotros nos rige la directiva. Entonces, la dirección de cada institución es la que te va mirando, va viendo cómo lo vas llevando adelante, y es la que te da después el puntaje final como para tener el director de la misma institución donde vos trabajás. La parte de inspección puede tener un área, pero es tan abarcativa el área que para poder ver todos esos liceos y llevar adelante el control o no sé, la inspección misma de tu clase, es asertiva. Claro. Te puede tocar de acá a, o nunca. Entonces, lo prioritario es, como dice Ligia, es el fundamento. Si vos en tu cada día y planificación argumentás que estás haciéndolo porque sentís que es la forma en la que el alumno puede desarrollar tal o cual forma de trabajo y forma de conocimiento y de comunicación y de el otro, del interactuar con el otro, que es fundamental, de compartir con el otro, que también, de ser empático.
con el otro, que es fundamental. Y escuchar. Del escucharlo, de tener las opiniones yo creo que si todo eso está avalado en una buena justificación, es lo que a nosotros nos respalda como docentes, tanto incluso lo que decimos nosotros de primaria mismos. como secundaria. Exacto. Porque cuando uno da libertad a los niños, yo tenía una secretaria de mi escuela, me decía, los niños después que pasan por tu clase ya no son lo mismo, porque nosotros hacíamos asamblea de clase y íbamos y le planteábamos cosas a la directora. Entonces, de cosas que a los chiquilines no les gustaba, ¿verdad? Claro, porque y después había que ver a ver si ellos tenían razón o no. También ellos hacen valer más su opinión cuando participan. Si no, es lo que dijo el maestro y nada más. Exacto. O lo que dijo el profesor y nada más. Y otra cosa que decían las maestras que van a venir el sábado, que decían, no es que los chiquilines vayan y digan, queremos un recreo de 3 horas, porque además ellos no lo piden esas cosas. Claro. Ellos son coherentes. Ellos se dan cuenta que esas cosas no está bien. Claro, sí. Que es una exageración y que no está bien hacerlo. Claro, porque es la famosa pregunta del chiste al niño escuela. ¿Qué es lo que más gusta de la escuela? El recreo. Claro. Pero tampoco que sea solo. Claro, que sea solo recreo. Exacto. Yo tenía una pregunta hasta que pasamos a la parte del docente de primaria, que abarca todas las materias, pero ¿se aplica tanto en matemáticas como en literatura, como en ciencia, como en historia? Sí. Sí, porque es abierto a toda la forma de conocimiento, digamos, porque eso está en ti, en cómo tú lo aplicas y lo llevas adelante. O sea, si vos querés saber en la parte de matemática, vamos al almacén y compramos 1 kilo, que te pesen el kilo, que pongan... Y además, ¿no? Otra cosa que a mí me parece muy interesante, porque yo cuando empecé a leer me planteé lo mismo que tú. Claro. Porque, ¿qué pasa? Yo hago un proyecto, ¿está? Vamos a visitar la fábrica de Portland, de minas. Ahí vemos los químicos, los no sé qué, todos los ingenieros que están allí trabajando, nos van a contar cómo funciona, no sé qué, pero y resulta que capaz que, en ese caso capaz que matemática es más fácil de introducirlo, pero puede haber algún caso donde matemática no encaje. Sí. Entonces, eso colectivamente, a mí me impresionó eso. Claro. Colectivamente viene la maestra y dice, bueno, ustedes se dieron cuenta que trabajamos mucho en la investigación, en la piedra, en la extracción de la cantera, en no sé qué, en cómo se produce el Portland, cómo se llega al Portland, pero después no hicimos nada de matemáticas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, entre todos resuelven cómo van a hacer y que les faltan horas. ¿Cómo aplicar, claro? Y que cuánto tiempo, que les falta tiempo, porque no les han dedicado ese tiempo suficiente a la matemática, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí entre todos, o sea que no es que viene el maestro y dice, no, porque estuvimos trabajando poco en matemática, ahora nos vamos a dedicar toda la tarde a trabajar en matemática. No. Entre todos y capaz que se pasan toda la tarde trabajando en matemática. Claro, pero con la conciencia de lo que decía Lilian. Es el niño el que se gestiona. El niño se da cuenta, es brutal. A mí me apasionó. A mí me apasionó. Bueno, Ligia es una de las que se encontró ahora con esta pedagogía. Sí. Y de la cual, después de tantos años de trabajo, entonces ha sido como toda una innovación que fue para todos en realidad, porque más allá de que... No se deja de ser maestra nunca, ¿no? No, ni profesora, ni nada. Entonces, claro, es como una mirada renovadora, oxigena la forma en que uno pueda trabajar avalado por una pedagogía. Porque es tan importante basarte en algo que te dé el respaldo, no solo del conocimiento, porque el conocimiento lo podemos adquirir de diferentes maneras y de diferentes formas, pero sí el respaldo pedagógico en el cual tú puedas actuar libremente. Claro. Y cuando esa libertad no solo la tenés tú, sino que se la transmitís al alumno, ¿no? En el cual él puede desenvolverse a todos los niveles, desde compartir, desde discrepar, desde traer materiales, desde armar todo el trabajo y ser libre dentro del aula, libre con el valor de la palabra, sí. Tanto de la libre expresión, de la emancipación a futuro, porque esta es una pedagogía que me imagino que debe ser mucho más sencillo hasta para el docente, hasta para calificar al niño, porque están todos los elementos ahí. Claro. Imagínate que había una maestra en el libro, acá lo cuenta, en Montevideo, que lo primero que decía en la clase cuando empezaba el año decía,
le hacía armar un cuadernito al alumno y le ponía, la maestra lo lee, no corrige. ¿Sabés lo que es eso para el alumno? O sea, yo me equivoque, no me equivoque, lo haga desde mi impronta. Ella me dirá, está buenísimo, a ver si para la próxima le podemos mejorar algo. Claro. Entonces, eso es corregir sin tener que evaluar desde un número, desde un valor en el cual a veces te intimida. Sí. Que como adulto nos intimida, porque cuando nos sentimos corregidos, pero vos, por ejemplo, que es necesario, yo no estoy diciendo que no lo sea, te cohíbe de ser auténtico, de ser libre, de ser expresivo, de decir lo que realmente piensas. Entonces, la ortografía es muy coartadora de eso. Totalmente. Yo, por ejemplo, a veces cuando trabajo en texto, les digo, no les voy a corregir la ortografía y que sean libres de usar las palabras que quieran, porque si la palabra que va a usar no sabe si va con H o no, ya, pobre, es un conflicto. O con Z. ¿Sí? Entonces, cuando vos le decís, no vamos a corregir ortografía, vamos a corregir el texto. Ahí va. Y el chiquilín inmediatamente se afloja. Sí. Y escribe, se libera. Claro. Entonces, es muy importante. Claro, porque por lo tanto, una cosa que yo te quiero decir desde hoy, que es muy importante esto, que no es solamente, porque ¿qué pasa? Olegario Villalba era maestro, yo soy maestra, pero ella es profesora. Quiere decir que no es solo para maestros esto. Claro. No. Funciones secundarias. Por eso la pregunta de la materia, si se puede aplicar a diferentes materias, iba por ahí. Claro, venía por ahí, porque yo pensé que era tanto para profesores, pero claro, al ser para maestros y profesores, al ser tan amplio, me imaginé que se podía aplicar con el alumno, no con la materia, sino con toda... con todo. Y viene el ejemplo en el libro. Otra cosa que yo les quería decir era que el libro se llama La mano piensa. La mano piensa. Y está en internet. Pongan en internet La mano piensa, que lo pueden bajar el PDF para tenerlo, porque las maestras que fueron, hay 2 de las que lo hicieron que van a venir el sábado, como la edición se agotó, lo subieron y lo pusieron en PDF para poderlo bajar en internet. O sea, el libro tiene desperdicio, ¿no? Sí, vale la pena, y aparte está con testimonios variados, ¿no? Desde alumnos, exalumnos, compañeros de trabajo, con el docente que fue el hilo conductor de la investigación, que fue Olegario Tete Villalba. Pero además hay también otra parte, que es la última, que habla sobre la pedagogía y a qué nivel está enfocado. Y hoy por hoy ellas mismas en este libro se cuestionan a nivel contemporáneo cómo la podemos aplicar. Con todos estos embates que estamos tratando de sobrellevar adelante, y hay posibilidades. No podemos bajar los brazos porque que nos impongan cosas que algunas incoherencias no fueron realmente estudiadas, simplemente impuestas, y entonces esto te da como que puedas abrir una brecha a poder estar en una clase con tus alumnos distinto, de forma diferente. Eso es fundamental. Y bueno, y que ellas además con sus prácticas. A nivel del profesorado, nosotros como formación tenemos un encuentro de, digamos, diferentes, como la literatura da para mucho, que soy de literatura, tenemos encuentros con diferentes otros profesores en el que compartimos nuestras experiencias. Eso ya está impuesto y está avalado, escrito, con testimonios, que repercuten muchísimo cuando uno lo lee. Porque en eso de sentirse solo, que vos decías, el maestro rural, el profesor creo que también magníficamente se siente solo, porque cierra la puerta del aula y es él. Tal cual. Más nadie que él y los alumnos. Y además está corriendo de un inicio para el otro. Además, y surgen tantas problemáticas dentro de un aula, que con 30 alumnos, a ver, esto te tiene que dar por lo menos un 30 es que es un grupo. Sí, claro, 30 por tantos grupos tenga. Sí, claro. Ahí va. 30 o más, porque con este reajuste, este año algunos profesores han tenido hasta 50 y 60 alumnos por aula, que eso resignifica mucho el aprendizaje, incluso practicantes como éramos el año pasado nosotros. Entonces, claro,
tenés que tener un oxígeno 60. De que por lo menos a nivel de la pedagogía te dé un enganche, un cable a tierra de que vos puedas sentirte libre de actuar. Claro. Más allá de todo lo exigido de la currícula, las notas y demás, y de cumplir con todas las obligaciones que ya de por sí tiene el trabajo docente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso en un principio nos encanta que se estimulen a ir a la charla. Uh-huh. ¿Sí? Es este sábado, es sábado 17 a las 10 de la mañana, lo hicimos temprano. Sabemos que los docentes han tenido un año de mucho desgaste, de mucho estrés. Esto es justamente darles un plus, ¿no? Uh-huh. Darle una herramienta. Con el conocimiento nosotros podemos luchar con lo que sea. Claro. Sin conocimiento no. Entonces esta es una herramienta más que nosotros queremos brindarles. ¿Sabés que yo pienso una cosa? Yo les puse a unas compañeras mías, sí, yo les puse algo así como que vamos a trabajar contentos. Qué buena. Porque una cosa es ir a trabajar a contrapelo, porque me obligan a hacer una cosa que yo no estoy muy de acuerdo, que no sé muy bien cómo hacer, porque eso es otra cosa. Nos están planteando que hagamos cosas que no sabemos muy bien cómo las vamos a tener que hacer. Yo no conocía a Freinet. Y ese es el estrés que ella dice que los maestros tienen, y los docentes de secundaria peor, porque con esos grupos de 60 no quiero ni pensar. Entonces, claro, mira. Entonces al tener una clase donde los niños van a estar contentos, porque eso es otra cosa. Una cosa que contaban los testimonios es la profesora porque hay profesoras que la profesora de francés, fulanita, nunca gritaba, Olegario nunca elevaba la voz, nunca se enojaba con los niños. Es un común denominador. Había ¿Por qué? Porque los niños están entusiasmados. Están involucrados. Yo no he leído nunca a Freinet, pero pasa en casa. Cuando mis hijos tienen algo y dicen, ¿qué me pongo? Ponete contento. Siempre la respuesta es, dale, no seas bobo. Me dice, no, pero es cierto, tenés que arrancar por ahí y vas a ver que te resolvés. Porque el docente cuando va haciendo algo que lo llena, claro, es vas a trabajar contento. Pero en cualquier... Te casás la mitad. Sí, claro, ni hablar claro. Que sí. Mirá, yo estaba muy preocupado porque hoy la había citado a las 3 y arrancamos 3:20 pasado, porque aparte de que terminó... Sí, ya nos pasamos lejos. Llevamos casi 40 minutos de charla y no nos dimos cuenta. Bueno, yo les pido a todos los docentes que vayan. Es sábado 17, a las 10 de la mañana, en la Casa Encantada, que no dijimos. Uh-huh. La Casa Encantada. Tenemos que decir también lo del encuentro. Sí, y algo muy importante. Para febrero, del 13 al 17 de febrero, en Canelones, en el CAF, va a haber un encuentro internacional latinoamericano sobre la pedagogía de Freinet. Ahí se harán tanto teóricas como prácticas, talleres, donde se van a llevar a cabo toda esta pedagogía. Y al ser internacional latinoamericano, además se nos agrega un plus, que va a venir una persona de Francia, donde sale la misma pedagogía, a acompañar el encuentro, una persona de Senegal y una de España. O sea, es internacional el encuentro sobre la pedagogía de Freinet. Ahí tenemos una excusa para que vuelvan previo a ese encuentro, para poder seguir hablando de este tema. Porque lo importante es que en este momento están abiertas las inscripciones. ¿Y qué será hasta fin de año? Y bueno, después lo verificaremos bien, pero está abierto todavía el periodo de inscripciones. Porque imagínense que para organizar un evento donde hay que saber quiénes van a concurrir, o cuántos. Pero el sábado también se van a informar. Sí, porque ellas mismas también van a decir y cómo van a trabajar y cuál va a ser la dinámica en ese encuentro. Y te quiero leer un resumen de algo que está en sintonía, ¿no?, con esto que estábamos diciendo del alienamiento de los educadores, ¿no?, en relación a una mirada de la cual no queremos seguir más. Queremos una escuela activa. Y eso significa donde el maestro esté durante horas corrigiendo trabajos, mientras los niños se aburren, inactivamente o se disipan, donde se enseñan los esquemas sin el experimento, donde niños y maestros beban en los textitos, en cambio de alimentarse en las fuentes, donde no hay alegría en el trabajo, donde se desconoce el material que se tiene entre manos, donde se mira el reloj a cada instante, donde se cree que la escuela
se creó para los mayores y no para los niños. Qué bueno, qué bueno. Ese es el resumen de un diario que se llevaba a cabo, Compañero se llamaba en su momento, previo a la dictadura, y donde todo el conjunto docente trabajaba en pos de romper con esto. Sumamente interesante, sumamente interesante. Espero que tengan mucha concurrencia, que este espacio ayude a que algún maestro o profesor esté escuchando por allí y diga, uy, qué bueno, me acerco a la Casa Encantada el sábado a las 10 de la mañana. Son 2 horas. Como mucho. Sí. Los liberamos y después se van de vacaciones. Porque justamente estamos en diciembre, hace calor, todo el mundo se quiere ir para la playa o para donde salir para algún lado, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo tipo 10 a 2, que después de comer se puede, a 12 digo, y después y puedan disfrutar del fin de semana. Y después de comer se pueden ir, sí. Los micrófonos acá están abiertos para cuando ustedes lo precisen, muchas gracias. Cuando ustedes quieran comunicar, y me parece muy interesante, gente trabajando para abrir las cabezas, eso es fundamental. Buenísimo. Así que la 98.5 está a la orden. Buenísimo. Para cuando quieran. Muchísimas gracias. Amigos, pasaron por aquí por la tarde de Adeon FM y ya nos vamos, pues hemos pasado de tiempo. Ligia Rópulo, Lilian Rodríguez, que van a estar sábado 17, desde las 10 de la mañana hasta las 12, minutos más, minutos menos, en la Casa Encantada con este método pedagógico Freinet. Así que nosotros nos vamos, no podemos quedarnos ni un minuto más, pero hoy disfrutamos de la radio como nos gusta hacerlo. Así que la última pausa y nos vamos.